¿Qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a platicar sobre el sistema de enfriamiento del motor de combustión interna. Voy un poquito lento, la verdad, con la unidad, pero son bastantes temas. Espero ya las siguientes unidades darle más velocidad. Es que sí está un poquito complejo. Hay que tratar de que aprendan un poquito sobre los componentes porque es bastante amplio, pero bueno, empecemos entonces. Sistema de enfriamiento. Como pueden ver ustedes, la temperatura, o ya vimos en control de sistemas termodinámicos, la temperatura va a ser un factor decisivo al momento del diseño y de la operación de un motor de combustión interna, puesto que si ustedes recuerdan, gran parte de las pérdidas de nuestro motor pues son por calor. Y como dice aquí nuestra diapositiva, las temperaturas que se llegan a alcanzar en la cámara de combustión interna, bueno, pues son alrededor de los 1000 grados centígrados. Y es por eso que se emite tantos óxidos de nitrógeno, como igual habíamos platicado en control de sistemas termodinámicos. De ahí la importancia del sistema de enfriamiento. Aparte de la emisión de gases, bueno, mantener a una temperatura de operación regular, digamos así, que nos permita que las cosas estén funcionando sin que sufran un mayor desgaste, ¿no? Igualmente, como veíamos en lubricación, si tenemos un exceso de temperatura, la viscosidad de mi aceite va a tender a disminuir y por tanto voy a perder lubricación y voy a tener y más fricción genera todavía más calor y mucho mayor desgaste, ¿no? Y como vemos acá, bueno, pues la emisión de los gases de escape salen a aproximadamente a 550 grados centígrados, o sea que sí hay una gran diferencia de temperatura entre la que hay en la cámara de combustión y los gases de escape. Hay un pequeño punto ahí para que recordemos sobre motores, sobre control de sistemas termodinámicos, lo que era el funcionamiento de la válvula EGR y lo que les decía, ¿no? Que la válvula EGR sirve para enfriar la cámara de combustión, no para recircular los gases, no, ese es un plus. Realmente su funcionamiento de la válvula EGR es para permitir enfriar la cámara de combustión. Bueno, continuamos. Eh, su funcionamiento al final de cuentas va a ser ese, ¿no? Bajar la temperatura del motor para que esté dentro de un rango adecuado de temperatura, el cual nos permita que los componentes no sufran desgaste, ¿no? Y como vemos por aquí abajo en letritas amarillas, bueno, dice la temperatura o rango ideal debe ser entre 82 y 113 grados centígrados la operación del motor para tener una mejor eficiencia. ¿Cuáles son las partes del motor que siempre deben estar enfriándose? De entrada, la cámara de combustión, la parte alta del cilindro, la cabeza del pistón, válvulas de escape, de admisión y cilindro. ¿Cómo se van a enfriar? Pues a través de la lubricación por las camisas de agua del enfriamiento por las camisas de agua y del enfriamiento a través de la de la cabeza del motor. Un sistema de refrigeración o de enfriamiento defectuoso, bueno, nos va a producir lo siguiente, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, un desgaste prematuro de partes por sobrecalentamiento, entre otras cosas, ¿no? Que es lo más grave que nos puede pasar. También nos puede afectar en la preignición y detonación antes de tiempo, que es lo mismo, y nos puede causar daños al componentes del motor, ¿no? Cabezas, monoblocks, bielas, que sería lo más frecuente, y algo que faltó ahí también, pues es la alta emisión de óxidos de nitrógeno, que son de los principales causantes de los gases de efecto invernadero, ¿no? Que no sé si hayan visto algo de eso, y si no, pues lo vamos a ver cuando vayan en octavo y por ahí tengan ingeniería ambiental, si es que todavía estoy por la escuela, bueno, pues ese módulo es el que me toca a mí en octavo, ingeniería ambiental, ¿no? Más efectos que pueden tener un fallo en el sistema de refrigeración o de enfriamiento, bueno, pues entrada de refrigerante a las cámaras de combustión, fugas de refrigerante, evaporación de lubricante. Por ahí les voy a dejar también otro video que grabé para Conalep, donde también trabajo, sobre efectos de la lubricación, cómo verificar niveles y algunos fallos que nos podemos tener por ahí. Y yo creo que les va a ser de utilidad también a ustedes, recapitulando algo de lubricación. ¿Cuál es el objetivo del sistema de enfriamiento? Bajar la temperatura a rangos seguros, bajar el desgaste, tener una temperatura óptima y bueno, esas serían básicamente sus funciones u objetivos principales. Ahorita vamos a seguir. Lo que pasa es que les quiero platicar algo sobre los tipos de aceite, recordar lo que veíamos
la clase anterior del sistema, no, una o dos clases antes, ya no recuerdo, sobre el sistema de lubricación, lo que les comentaba yo de la importancia de mantener un buen refrigerante, pero ahorita que lleguemos a ese tema. Sus características principales: mantener el refrigerante en estado líquido, evitando su evaporación. Esto se logra al cambiar el punto de evaporación de la sustancia refrigerante, mantener el refrigerante en estado líquido, evitando la formación de hielo. ¿Cómo vamos a evitar todo esto? Usando refrigerante. Lo que les decía yo en la clase pasada, de cómo nos afecta la temperatura. Poner agua, sobre todo poner agua a los motores, no es nada recomendable poner agua, y si vamos a poner agua tenemos que meter agua tridestilada. El agua tridestilada es un agua que no es dura, no sé si ustedes sepan cuál es el concepto del agua dura. El agua dura es aquella que contiene sales y minerales, que por ejemplo para el humano, el agua potable, hasta eso, no debe ocupar ni agua potable ni agua de garrafón, porque el agua de garrafón contiene sales y minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa si yo pongo este tipo de agua a mi motor? Pues esas sales se vuelven piedras y se hacen piedras que se van pegando en las venitas, y es como si fuera ¿cómo le podemos decir? Como si fuera el colesterol, pero del sistema de enfriamiento, ¿no? Y entonces empieza a tapar, empiezan a picar, entonces no, por eso no es bueno poner agua, ni tridestilada en ese caso, que sería la que no contiene nada de sales. ¿Por qué no es bueno? Por la temperatura a la que hierve el agua. Si recuerdan ustedes, platicaba yo con ustedes que la temperatura a nivel del mar, perdón, el agua a nivel del mar hierve aproximadamente, o debe hervir a 100 grados centígrados, no aproximadamente, debe hervir a 100 grados centígrados por efecto de la presión atmosférica, etcétera, etcétera. Eso ya lo vieron en física de kinder, yo creo. Entonces, ¿qué pasa? A medida de que yo voy subiendo en altitud, por ejemplo, si estoy en Tuxpan, el agua va a hervir a 100 grados centígrados. Si vengo acá a Huachinango, el agua hierve aproximadamente 93-94 grados centígrados. Si estoy en Villajuárez, va a hervir más o menos igual. Si estoy un poquito más arriba, va a hervir a 90-91 grados centígrados. Entre más alto, va a ir bajando la temperatura a la cual va hirviendo el agua. ¿Cuál es el punto aquí? Que por ejemplo nosotros vimos que los rangos de operación son de 82 a 113 grados centígrados. Nosotros podemos tener en algunos vehículos donde el ventilador va a entrar aproximadamente a los 105 grados centígrados. Y si yo le pongo agua y estoy aquí en Huachinango, ¿qué va a pasar? Que mi agua va a empezar a hervir a los 94 grados centígrados y todavía no va a entrar mi ventilador. Y entonces yo voy a generar que tenga por ahí presencia de partículas de aire que me van a generar problemas de mal funcionamiento del circuito. Voy a tener que no va a salir mi ventilador, no va a entrar mi ventilador, entre varios otros motivos ahí o problemillas que puedo tener. Entonces por eso no es recomendable nunca ponerle agua a ningún motor. Lo más adecuado es poner un refrigerante, y ojo, un refrigerante de buena calidad. No vayan a querer ponerle refrigerantes de esos que venden de, no sé, 15, 20 pesos el litro, porque pues, realmente eso es agua con pintura, ¿no? Y no nos sirve. El refrigerante debe estar constituido a base de glicoles, debe tener un alto punto de ebullición, como decía aquí en las características. ¿Qué quiere decir esto? Que hierva a una temperatura muy alta, 120, 150 grados centígrados, y mi motor no va a alcanzar esa temperatura, por tanto va a funcionar bien, y que no se congele a temperaturas bajo cero, porque igual otro de los defectos del agua es que si cae hielo aquí en Huachinango, en Villajuárez, que tenemos temperaturas de menos 1 grado centígrados, bueno, pues supone teóricamente el agua a los 0 grados se congela. Entonces, ¿cómo voy a echar a andar mi motor con el agua congelada? No se puede. Por eso es la importancia de utilizar refrigerante. Y vamos a hablar de los sistemas de refrigeración. Vamos a empezar por el de circulación forzada de líquido, pero ahorita continuamos con eso. Continuamos. Estoy cortando los videos porque realmente para el momento de guardarlos se hacen muy pesados y los dejo muy largos. Entonces voy a tratar de cortarlos cada 10 minutos. Espero que no sean muchos los videos que hagamos, pero bueno. Vamos a empezar entonces la refrigeración por líquido, circulación forzada. ¿Qué nos quiere decir circulación forzada? Que va a tener una bomba que va a impulsar el refrigerante en este caso, o el líquido. Y aquí podemos ver algunos de los componentes. Vemos, por ejemplo, cómo es el funcionamiento. Aquí pasa aire fresco y por aquí, por el interior del radiador, va a pasar agua caliente.
pasa el aire fresco y la va a enfriar y ya luego llega al termostato, etcétera. Sigue todo el recorrido, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles son las partes del enfriamiento del sistema de enfriamiento por líquido? Bueno, tenemos el radiador, tapón de radiador, mangueras, termostato, ventilador, tolva, bomba de agua, poleas y bandas, el depósito recuperador, vaso de expansión o como algunos lo conocen también le llegan a decir pulmón. No es el término técnico más adecuado, pero bueno. No va a faltar por ahí quien les diga que no es un vaso de expansión, que no es el recuperador, que es el pulmón. Las camisas de agua, el intercambiador de calor de aceite. Este solamente va a aplicar para motores diésel o en algunos casos para motores a gasolina, pero muy grandes, ¿sí? de cilindrada muy grande. Y el bulbo de temperatura. Empecemos. El radiador, bueno, pues en este elemento es donde va a permitir el enfriamiento del agua, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que a través o en medio del radiador va a tener por ahí unas aletas y a través de esas aletas va a circular el agua, ¿sale? Va a circular el agua a través de estas aletas, pero esas aletas como son delgadas va a ser pequeña la cantidad de agua y va a haber una circulación de aire, así, de afuera hacia adentro, que va al pasar por esas aletas, en medio de esas aletas va a enfriar el agua y vamos a tener entonces el de tanque superior, el tapón. El tanque superior es este, se le llama tanque a esta parte del radiador, el tanque inferior, las aletas, los tubos y así va a funcionar básicamente el radiador, ¿no? Vamos a hacer circular ahí a través de pequeñas aletas el agua y al momento de que el aire traspase estas aletas va a enfriar. Ojo, aquí siempre hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo instalamos el ventilador o el giro del ventilador, ya que si metemos un ventilador con las aspas invertidas, ¿qué va a pasar? Que el flujo del aire, en lugar de ser así, nuestro flujo de aire va a ser así. ¿Y qué pasa si tenemos el flujo de aire invertido? Que en lugar de obtener aire fresco, vamos a inyectar al radiador aire que está cerca del motor y ese aire va a estar frío. Y ese aire frío me va a calentar, perdón, aire caliente. Y ese aire caliente me va a calentar más el agua del radiador, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado en cómo instalamos el ventilador y sobre todo el sentido de giro, ¿no? Algo que igual debemos aprovechar del ventilador, que se aprovecha también cuando está bien instalado, que es la misma corriente de aire del aire exterior que viene frío, sirve para enfriar al motor. De cierta manera va a ayudar a enfriar al motor porque va a circular una corriente de aire fría junto al motor que va a ayudar a disipar todo el calor. Y luego tenemos el tapón del radiador. El tapón del radiador no solamente es para llenarlo, ¿no? Tiene su chiste. Tiene una válvula, que esta válvula cuando la determinada presión o tenga mucha presión, mi ventilador, mi agua, mi sistema, ¿qué va a pasar con esta válvula? Va a subir y va a permitir el flujo de agua a través de este tubito de rebosadero. Y ese va conectado al vaso de expansión, que eso es para aligerar la presión de mi sistema de enfriamiento. ¿Qué pasa si yo agarro y cancelo esto? Si yo cancelo esto, va a subir y la presión va a buscar por dónde fluir y va a empezar a destrozar los sellos que tiene mi tapón de radiador y va a empezar a tirar agua. Algo de los puntos críticos que llega a tener este sistema igual, o que podemos ver cuando ya no funciona el tapón del radiador, es precisamente este que empieza a tirar agua por acá. Ojo, cuando tenemos tapones de radiador hay que procurar poner las mismas libras de presión, que soporte las mismas libras de presión. ¿Dónde lo vamos a ver? Aquí en la parte superior tiene indicado el valor de libras y hay que dejarlo con las mismas libras. Yo si pongo un tapón que sostiene muchas más libras de presión, ¿qué va a pasar? Que no va a permitir el flujo del agua a la temperatura de operación por la cual fue diseñado mi motor. Y si yo pongo un tapón con libras menores, ¿qué va a pasar? Que con poquito se va a abrir y va a permitir el paso y mi tapón no va a llegar a la temperatura adecuada de funcionamiento. Básicamente así funciona también el tapón del vaso de expansión o recuperador, que es algo muy común que llega a pasar. Ojo aquí también, para comentarles algo.
Si yo tengo dañado mi tapón de radiador de un coche que no conozco, yo les recomiendo que mejor lleven primero el radiador a sondear. ¿Qué quiere decir sondear? Que lo van a limpiar perfectamente de todas las aletas, que no esté tapado, que permita el correcto flujo de agua. Porque si yo pongo un tapón nuevo, aunque sean de las mismas libras de presión, pero mi radiador está tapado, voy a generar una sobrepresión. ¿Y esa sobrepresión qué va a hacer? Pues me va a agarrar y me va a reventar el radiador o el componente más débil que tenga del sistema, como puede ser la bomba de agua, una junta de la bomba de agua, el termostato, un O-ring, no sé, puede, o un mismo tapón de agua del monobloc, ¿no? Que para eso son, esa es su función de los tapones de la bomba de agua, perdón, de los tapones del monobloc. Los tapones de agua del monobloc son para eso, para cuando hay una sobrepresión, un exceso de presión en el circuito de enfriamiento. ¿Qué va a pasar? Que este tapón se va a botar y por ahí va a liberar toda la presión y todo el agua, y entonces pues ya tú tienes que apagar el carro por fuerza y atenderlo. ¿Qué pasaría si no tuviera estos tapones? O sea, al no tener estos tapones, la presión es tan grande que va a reventar alguna de las piezas o algún componente interno del motor. De ahí la importancia también de mantener en buen estado un sistema de enfriamiento. Muchas veces no le damos la adecuada importancia al mantenimiento. Le echamos pura agua al motor o le cambiamos el anticongelante cada que se nos pega la gana. Yo sugiero cambiarlo una vez al año. Yo sugiero, de verdad. Y echarle refrigerante. Si le voy a echar refrigerante, no mezclar marcas, la misma marca. Verificar en mi manual del propietario la concentración que le debo echar, qué tanto porcentaje de líquido, de agua y qué porcentaje de refrigerante. Porque hay unos refrigerantes que son concentrados. Y si son concentrados es puro refrigerante. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a dañar. Si mi motor no está diseñado para soportar o para tener anticongelante concentrado, me va a empezar a dañar sellos, O-rings y puede hacer un desbarajuste. Entonces tiene que llevar una mezcla de agua con refrigerante. ¿Qué mezcla voy a hacer? Generalmente 50-50. Si mi circuito lleva, no sé, 4 litros, le echo 2 litros de agua y 2 litros de refrigerante concentrado. Hay refrigerante que ya viene diluido, ya listo para echar, sería mejor de ese. Y en dado caso de que yo tenga pérdidas de mi sistema, alguna fuga y no sepa yo qué refrigerante llevaba, yo te recomiendo que le eches agua, no los revuelvas. Porque, bueno, ahorita que platiquemos bueno, me adelanto. De los refrigerantes tenemos dos tipos, orgánico e inorgánico. ¿Y qué pasa si yo los revuelvo? Si yo los revuelvo se vuelven lodo. Entonces es muy importante no revolverlos. Las mangueras. Las mangueras, eso es la forma en la que vamos a conectar el radiador al monobloc. No hay mucho que explicar aquí. Simplemente hay que tener cuidado con las mangueras. Debo tocarlas obviamente cuando estén frías. Las aprieto así. Así aprieto la manguera. Si está muy suave, ya no sirve. Si mi manguera tiene chipotes, ya no sirve. Si hay mangueras que en esta parte llegan a traer unas espirales de fierro, no se las quiten. Esas espirales son precisamente por si la manguera se hace muy guanga, la espiral me va a apoyar o me va a ayudar para que soporte la presión del agua. Hay que tener cuidado con las conexiones. Hay mangueras, como en este caso, que ya son las conexiones de plástico. Entonces debo tener cuidado al momento de sacarlas, sobre todo como están expuestas al calor. Cuando tienen mucho calor, que pasa, el plástico se endurece y luego lo llego a romper fácilmente. Y aquí tenemos un esquema de todas las mangueras que puede haber en un sistema de enfriamiento. En un momento continuamos. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el termostato. El termostato es una válvula que nos va a permitir el paso de agua fría, perdón, el paso de agua caliente del motor al radiador cuando mi motor ya esté caliente. Cuando mi motor esté frío, este termostato va a cerrar el paso del agua caliente del motor hacia el radiador. ¿Para qué? Para que mi motor llegue a la temperatura óptima de funcionamiento. En caso de quitar el termostato, ¿qué va a pasar? Que mi motor va a trabajar en frío. ¿Por qué? Porque siempre va a estar circulando el agua del motor hacia el radiador, y si trabaja en frío va a entrar a lo que es lazo
abierto, si recuerdan ustedes de las clases de sistemas termodinámicos, y me va a generar que mi sistema de inyección esté aventando gasolina de más, que trabaje yo con mezcla rica, por tanto voy a consumir más combustible. ¿Sale? Ese sería su funcionamiento del sistema del termostato, perdón. Y hay también termostatos, tenemos aquí el mecánico y también ya tenemos termostato electrónico, que el termostato electrónico va a ser un motor paso a paso, que cuando la computadora detecte a través del sensor de temperatura que mi motor ya está caliente, va a agarrar y va a subir este vástago. Si mi temperatura ya es fría, la computadora va a bajar el vástago a través de un motor eléctrico. Así va a funcionar. Después tenemos los ventiladores. Tenemos tres tipos de ventiladores y debemos tener cuidado con ellos. Primeramente tenemos el motoventilador, que sería este, que es el más común que vamos a usar ahora, de los más actuales. Después tenemos el ventilador normal, que tenemos en vehículos viejos, que va adaptado a la polea de la bomba del agua y que se va a mover ahí. Hay que tener cuidado cuando hagamos el cambio de los ventiladores en esto, en el sentido de giro de las aspas. Lo que les decía, porque este sentido de giro va a tener una circulación, digamos así, del aire, ¿no? Va a ser de adentro de la pantalla hacia afuera. Y si yo tengo mis aspas invertidas, va a ser de afuera de la pantalla hacia adentro. Y esto me va a generar una inversión en el sentido de aire. Dentro del motor, ¿qué va a pasar? Que en lugar de traer aire fresco del exterior del coche para pasar por el radiador, lo que voy a traer es aire caliente del motor a que pase por el radiador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con la posición de las aspas, y en el caso de motoventiladores hay que tener cuidado con el sentido de giro o la conexión de mi motor. Si yo invierto la polaridad, ¿qué va a pasar? Pues va a girar al revés mi motor, ¿no? Y entonces voy a hacer un desbarajuste ahí. Y después tenemos este, que es el más usual en camionetas grandes, digamos así, el famoso fan clutch. El fan clutch, ¿cómo va a funcionar? Cuando mi motor esté caliente, frío, esto no va a estar embragado. ¿Y qué va a pasar? Que mi ventilador va a girar loco. Va a girar conforme la polea esté girando, conforme la banda lo esté arrastrando. Teóricamente, ojo, teóricamente, si yo agarro y detengo el ventilador con la mano, no debe pasar nada. Debe girar, seguir girando el motor, y mi ventilador no se debe de mover, va a moverse el valero interno. Teóricamente, no vayan a meter la mano. No sean brutos, no vayan a meter la mano. ¿Qué pasa cuando mi motor está caliente? Cuando mi motor ya está caliente, este embrague se va a accionar y entonces mi ventilador ya va a girar de acuerdo a las revoluciones del motor. Conforme esté girando mi motor, las revoluciones de mi motor, ya va a girar mi fan clutch. Teóricamente así es. Entonces, si el motor está frío, yo puedo agarrar el ventilador, ojo, teórica. O, para que no sea tan confuso, mi ventilador va a girar a menos revoluciones que las que gira el motor. Cuando mi fan clutch ya está activado y mi motor está caliente, ya va a girar a la misma velocidad. Estos eran los fan clutch mecánicos, que funcionaban con un bimetálico, un termopar. Pero ahora también ya hay fan clutch electrónicos. Igual que el termostato electrónico va a funcionar esto. Cuando la temperatura, el sensor de temperatura marque que ya es a la temperatura adecuada, va a llegar una señal que va a embragar el fan clutch. Deben de tener cuidado con esto. Por favor, les pido un favor. Si ustedes se van a dedicar a reparar carros, nunca hagan la burrada que hace mucha gente de agarrar. Ya no sirve el fan clutch, se calienta mi carro. En lugar de cambiar el fan clutch, ¿qué hacen? Le soldan unos tubos a la polea del fan clutch. ¿Y qué va a pasar con eso? Que siempre va a estar funcionando mi ventilador. Siempre va a estar aventando aire frío. ¿Cuál es el problema aquí? Que mi motor va a trabajar frío. Y si trabaja frío un sistema de inyección electrónica, recuerden que la computadora va a enriquecer la mezcla. Y luego llegan, es que empezó a gastar gasolina. Pues ¿cómo no va a gastar? Si tú ya adaptaste esto, hiciste un mal trabajo ahí. Entonces, por favor, mucho cuidado con eso. Después tenemos la tolva. La tolva, bueno, pues no hay mucho que explicar. Es antiburros, ¿no? Para que no vayas a ser tan buey y metas tu mano ahí al ventilador y te dañes, ¿no? Y ojo, también sirve en el dado caso de que un aspa se llegue a desprender. Bueno, pues lo detiene ahí la tolva. La bomba de agua. La bomba de agua, ustedes creo que ya acaban de ver ahí bombas de agua, cómo funcionan, cuál es el problema. Lo mismo que en los ventiladores, hay que tener cuidado con la dirección de las aspas. Otro problema que llega a haber
y ustedes se van a dar cuenta, cuando retiran una bomba de agua, van a ver aquí en esta parte de la bomba, van a ver pequeñas picaduras, como pequeñas grietitas, como cacarizo, como si fuera de una mandarina. ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque usamos agua. Al usar agua se generan burbujas de agua en el interior y esas burbujas en el interior revientan. El término correcto es implotan. Supongo que ya lo vieron ustedes en turbinas o algo así, vieron ustedes de sistemas hidráulicos, creo, ¿no? Entonces, si las burbujas al implotar, esas pequeñas explosiones, se llama cavitación. El fenómeno en las bombas de agua en general es conocido como cavitación. La cavitación es la implosión de burbujas de agua que van desgastando a la bomba. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y aparte, en los sistemas que son como de este tipo, me va a generar óxido aquí, se me van a pegar, se me va a pegar, me va a generar grietas aquí. Entonces es mejor siempre usar refrigerante para ese aspecto, ¿no? Aquí tenemos los tipos de bombas de agua que hay. Y lo mismo que les decía, hay que cuidar la forma de los álabes o las paletas de la bomba de agua para ver el sentido de giro. Y en el caso de este tipo de bombas, de este tipo, lo que son Chevy, Corsa más que nada, hay que tener cuidado con la posición en la que lo quitan para ponerla, porque esta bomba puede generar o alterar la tensión de la banda de distribución de tiempo. Generalmente este tipo de bombas van conectadas a la banda de distribución. Si yo muevo de posición esta bomba, voy a tensar o disminuir la tensión de mi banda. En Chevy tiene una posición ideal, ¿no? Lo que es Aveo, me parece que en Aveo, en Focus, no recuerdo bien si en Focus, pero donde sí estoy segurito es en Aveo y en Optra. De aquí, de la bomba, se le da tensión a la banda. Bueno, continuamos. Y aquí está el vaso de expansión, o el pulmón, o el depósito recuperador. Tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos el tipo donde existe un tapón de radiador, que esto simplemente va a ser para aliviar la presión. Cuando mi motor tiene mucha presión, por eso esto aquí tiene frío y caliente. Cuando mi motor tiene mucha presión o mi circuito tiene presión porque mi motor está caliente, el agua va a subir para aliviar la presión. Cuando baja la presión o baja la temperatura, la presión disminuye y el agua regresa. Algo que se me olvidó decirles, nunca quiten el tapón del radiador o del vaso de expansión con el motor caliente. Por favor, no se quieran sentir los machos. Se pueden dar el accidente de su vida, se pueden desfigurar la cara, sobre todo si tienen refrigerante o el agua hirviendo. Nunca hagan esa estupidez. Algo igual que se me olvidó comentarles hace rato en base al termostato. ¿Cómo puedo asegurar yo el funcionamiento de un termostato? Vamos a suponer que en lugar de tener este vaso, tengo yo aquí un radiador y tengo las dos mangueras de agua, la superior y la inferior. Cuando mi termostato está trabajando bien, y mi termostato está abierto, ambas mangueras están a la misma temperatura, yo las puedo sentir con la mano. Si mi termostato está funcionando mal y se eleva la temperatura del motor y yo siento una manguera fría y una manguera caliente, ¿qué quiere decir? Que mi termostato no está abriendo. ¿Sale? Y ahí es una manera de diagnosticar el termostato. No es el objetivo de este curso. Se supone que ustedes están a nivel ingeniería. Eso lo debe saber un técnico, pero bueno, no está de más que ustedes también lo sepan. En un momento continuamos con otro video. Aquí tenemos lo que son las venas de refrigeración, a las camisas de agua, y son los ductos por los cuales va a pasar el líquido de refrigerante para enfriar las camisas y las cabezas. Ojo aquí, hay algunos monoblocks, en este no se ve, pero tienen unas como tapitas, como fichas de latón que vienen aquí acomodadas, que esos son los sellos de agua o tapones de agua, que son los que les comentaba ya hace un rato, que son para liberar la presión. Cuando tengo mucha presión en el interior de mi motor, ¿qué va a pasar? Que estos se tienen que botar para evitar daños mayores al motor. Ya vamos a terminar, jóvenes. No se me desesperen. El refrigerante, bueno, ya habíamos platicado de las cualidades del refrigerante. Alto punto de ebullición, que hierva a una temperatura alta, que no se congele. Y lo que les decía, no revuelvan refrigerante, pongan de la misma marca. Y si no tienen la misma marca para relleno, 1000 veces pónganle agua. ¿Sale? Si pudiesen agua
destilada o tridestilada, mucho mejor. Si no, pues agua de garrafón. Yo en lo particular, hablo por mi opinión, es recomendable cambiar el refrigerante una vez al año. Y aquí tenemos todo el circuito, ¿no? Cómo funciona. Vemos por aquí en rojo cuando el agua caliente, cómo pasa a través del ventilador, del radiador y circula fría nuevamente al motor. Del motor ya sale caliente, etcétera, etcétera. Y ahí podemos ver la cajita del termostato. Ahí les voy a dejar la presentación para que ustedes la puedan ver y la tengan a la mano. Aquí está el funcionamiento. El funcionamiento pues nos dice que la bomba del agua va a ser movida a través del, ya sea de la banda de distribución o la banda de accesorios. Igual ahí se los dejo para que lo lean. No es mucho que explicar, ¿no? Aquí tenemos el funcionamiento del motor en frío. El funcionamiento de este sistema cuando mi motor está frío. ¿Qué va a pasar? Pues nada, ¿no? Va a pasar que nada más voy a tener una circulación de agua fría por aquí y el agua caliente acá. El agua caliente va a estar circulando de aquí y se va a recircular aquí así, y el agua fría va a estar así. ¿Qué va a pasar cuando mi motor ya esté caliente? Se va a abrir y entonces ya voy a tener una recirculación así del agua. ¿Sale? Eso es todo. Ahora pasamos al sistema de refrigeración por aire. Tenemos dos, de convección natural y convección forzada. Convección natural, aquí lo vemos, ¿no? Esta es la convección natural, que lo tenemos en motores de motos, motores de 2 tiempos, y se basa su principio en lo que llamábamos conducción, de las formas de transferencia de calor por conducción. Si vemos nosotros, si recuerdan, igual en el poderoso bocho lo podemos ver en la forma de las cabezas, que tiene unas aletas, pero esas aletas tienen esta forma. ¿Por qué? Porque el calor siempre tiende a ir hacia la parte más delgada. Entonces el flujo del calor va así. Y al momento de que atraviesa por aquí una corriente de aire, ¿qué va a pasar? Que va a enfriar las aletas. Ese es un sistema de enfriamiento por convección natural. Y el de convección forzada es el del bocho, que lleva una turbina, ¿no? Que le conocen como, bueno, es el ventilador, pero comúnmente se les dice turbina, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer circular el aire a través del motor para que enfríe, pase más rápido por las aletas, ¿no? Esa va a ser realmente. Y lo que les decía aquí es el poderoso bocho, pero realmente este sistema, pues yo diría que no tiene mucho que estudiarse. ¿Por qué? Porque ya prácticamente está en desuso, ¿no? Ya los bochos, años que dejaron de salir, pero pues todavía vivimos en un lugar, digámoslo así, rural. Todavía hay mucha nostalgia con respecto a los bochos y pues te llegas a topar este sistema, ¿no? Aquí tenemos los componentes, que son el ventilador, que dice ahí que en algunos casos se le llama turbina, mangueras, tiene un termostato, que sería este, ¿no? Pero funciona de la misma manera. ¿Qué va a pasar? Que cuando alcanza siempre temperatura, esto empieza a girar y empieza a impulsar más aire. Eso es todo. Poleas, bandas, aletas del cilindro, bulbo de temperatura, radiador de aceite, tolva, pantimensos para que no meta uno la mano ahí, ¿no? Su funcionamiento aquí está, y eso sería todo con respecto al sistema de enfriamiento por aire. ¿Cuáles son las causas comunes de sobrecalentamiento del motor? Lo que les decía, hay que revisar constantemente el líquido refrigerante, siempre en la mañana antes de arrancar el coche. Mezclar marcas también puede causar daño. Usar aditivos que no son compatibles. Modificar la parte frontal, o sea, restringir el paso del aire. Cambiar... ojo aquí, esto es muy importante, lo que les decía en lubricación, no cambiar el lubricante. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el aceite con el enfriamiento? Porque el aceite también me sirve para enfriar, sobre todo el monobloc, para enfriar la cabeza. Algo que se me olvidó comentarles en el área de los refrigerantes, y creo que se los comenté en lubricación. Si yo dejo el mismo si yo le pongo agua en lugar de refrigerante, el agua no va a enfriar la cabeza. ¿Y qué es lo que va a pasar al enfriar la cabeza del motor? El aceite. Y me va a desgastar mi aceite más rápido, y por tanto voy a generar lodos en el aceite. Se me va a hacer cera ese aceite, no importa la buena calidad que sea. Ese aceite se me va a hacer cera. Usar refrigerante de baja calidad, lógicamente, también me va a causar problemas. Fugas en el sistema.
cambiar el tapón del radiador, lo que les decía, no poner las libras adecuadas, no dejar mangueras dañadas, no cambiar las bandas, etcétera, ¿no? Limpiar las mangueras con diésel, aceites o gasolina solvente. Me da risa porque yo lo he hecho y no se debe hacer. ¿Por qué? Porque vamos adelgazando las paredes de la manguera. Por tanto, si yo adelgazo las paredes, pues voy a hacer que sostenga menos presión. Y aquí hay más causas. Y bueno, eso sería todo, chavos. Les agradezco mucho la atención y espero que se haya comprendido el tema. Ya saben que cualquier duda, bueno, pues me mandan un mensajito y ahí se va a quedar la presentación. Y muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente día.